Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el jueves 14 de octubre. Hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos. Todo un tema del cual tenemos que hablar, por supuesto, con toda seriedad y pensarlo muy bien. No solamente los que estemos dispuestos a donar nuestros órganos en caso de que todavía puedan ser útiles para salvar, no sé, hasta 6 o 7 vidas, sino convencer a la familia de que no cambie una decisión que podamos llegar a tomar nosotros en vida y luego a la mera hora decide la familia que no le metan a uno el cuchillo para donar córneas o el hígado o el corazón, etcétera. En fin, ya hablaremos de todo esto porque bien vale la pena. Pero primero que nada lo estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de nuestro coordinador colapsado, Carlos Urdiales. Buenas tardes, Carlos. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y yo los saludo a nombre del peritaje técnico que encabeza Álvaro López en los controles de radio y en Telefórmula la Universidad Ariana Reyes al frente del equipo junto con Enrique González, Isaac Jiménez en el switcher, Miguel Guevara y Claudia Hernández en el playout y Juan Carlos González junto con Gabriela Castro en el generador de caracteres, todas y todos bien construidos, bien hechecitos y muy firmes, Pepe. Sí, Alvarito López, alias el Nelson, ya está listo atrás de los controles, nuestro güero de Camerún. Prevenidos todos con toda la información importante, comenzando con Juan Antonio Jiménez. ¿Por qué? Porque acaba de darse a conocer un dictamen por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el cual concluye que en la línea 12 del metro, la línea dorada del metro de la Ciudad de México, el colapso se debió fundamentalmente a errores de construcción. Dice la Fiscalía Capitalina que se están alistando acusaciones por homicidio, lesiones y daños. Juan Antonio, adelante, tú estuviste en la conferencia de prensa en este informe de resultados. Gracias, Pepe, muy buenas. Fiscalía Capitalina debe órdenes de aprehensión en contra de personas físicas y morales que participaron en el proyecto de la línea 12 del metro. Así lo dio a conocer la titular de la institución, Ernestina Godoy, al dar a conocer el dictamen de la línea 12. Señaló que las causas principales fueron los pernos y soldadura inadecuada para este tipo de obra, además de una serie de irregularidades en la plantación y construcción de la llamada línea dorada. También se informó que hay personas morales que se acercaron a las autoridades para trabajar en la reconstrucción como parte de la reparación del daño en el mal organizado por las empresas, sin nombrar Vamos a retomar la llamada telefónica porque hay bastante dificultad, bastante interferencia, Juan Antonio Jiménez, para que sigas detalladamente explicándonos lo que informó la propia Ernestina Godoy Ramos, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, quien dio a conocer este informe de resultados sobre la investigación de las causas que provocaron el colapso que costó la vida de 26 pasajeros, usuarios del sistema en la línea 12, la línea dorada, y causó lesiones a cerca de 90 personas en este tramo del sistema de transporte colectivo. La institución, dijo Ernestina Godoy, tiene las pruebas para imputar a personas y empresas, por lo que va a solicitar audiencias para presentar acusaciones por homicidio y daños a la propiedad, como le digo, también por lesiones. Evidentemente, para no violentar el debido proceso, se omitieron los nombres de las personas morales y las personas físicas que pudieran estar implicadas en el resultado del dictamen con cierta responsabilidad. Dijo la procuradora, la fiscal, Ernestina Godoy, que la investigación proporcionada por la propia Fiscalía de la Ciudad de México es el peritaje central para efectos de la causa penal que impulsa la Fiscalía, y aclara que el estudio es independiente del que llevó a cabo el gobierno de la Ciudad de México, desarrollado por parte de la empresa noruega DNB para conocer la causa raíz de la tragedia.
mal diseño, mala soldadura, entre otras, provocaron el colapso de la línea 12 del metro de la ciudad, es lo que revela el vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, para complementar pues lo que dijo Ernestina Godoy. Quiero señalar, como es del conocimiento público, que algunas de las personas morales que participaron en la línea 12 han mostrado desde el primer momento su interés en participar en la mitigación y reparación de los efectos del colapso del pasado 3 de mayo, acorde con la nueva normatividad del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. Asimismo, personas morales han manifestado su deseo de responder a la convocatoria de esta Fiscalía y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para aportar recursos a un fondo que garantice la reparación integral del daño para los familiares de los fallecidos y los lesionados en este lamentable hecho. Esa es la parte central del dictamen, del informe de resultados sobre la investigación con motivo del colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Juan Antonio, ya estamos contigo de vuelta. Adelante. Así es, y bueno, Pepe, como ya escuchábamos, no mencionaron los nombres de los implicados por parte de la fiscal Godoy Rangel y dijo que se va a llegar a la verdad y se va a castigar a los responsables. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la fiscal Ernestina Godoy. El Ministerio Público realizó un análisis técnico-jurídico detallado para identificar quiénes son las personas imputables por las causas del colapso y por consecuencia imputables por los homicidios, lesiones y daños que provocaron por sus acciones u omisiones. Al respecto, informo que esta Fiscalía cuenta con los elementos para imputar a una serie de personas morales y físicas que tuvieron bajo su cargo asegurar que las causas del colapso no se presentaran. Las conclusiones de la investigación señalan que la instalación fue insuficiente en los pernos de cortante, el diseño inadecuado de atizadores verticales de la zona de diafragmas, la unión entre el patín desgarrado se debió a la mala calidad de soldaduras, hubo una falla por pandeo en patín y viga que originó la falla de la viga izquierda, lo que ocasionó el colapso. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, mencionó. Hablando del error grave de construcción referente a la carencia, mala ubicación y mala soldadura de los pernos de cortante, por las mismas razones, no pudieron haber sido detectadas en inspecciones, tanto que no son visibles por encontrarse dentro de la estructura. Quiero señalar que las víctimas e imputados tendrán acceso completo a toda la información luego de que se presente la investigación ante el juez. De esta manera podrán verificar más de 4 terabytes de información documental, fotográficas, videos y documentos procesales que forman parte de las carpetas de investigación. En consecuencia, la abogada de la ciudad insistió en que la institución integró una investigación rigurosa y científica para garantizar que las víctimas reciban la reparación integral del daño lo más pronto posible. Pepe, el reporte. ¿Cuántos terabytes dices que tiene el informe completo de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México? 4 terabytes. Hombre, pues esto sí es una cantidad enorme de información. Yo quiero ver quién es el valiente o cuánta gente se requiere para revisar detalladamente cada uno de los puntos, porque son miles de archivos y miles de datos, o por no decir millones de datos, que habrán de ser analizados por quienes se sientan o se señalen como imputados, tanto personas físicas responsables como personas morales. Pues muy bien por la información, Juan Antonio Jiménez. Esto fue lo importante y te lo agradecemos mucho. Gracias, quedamos pendientes, Pepe. Quedamos muy pendientes, gracias. Está en la línea telefónica precisamente Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Ulises, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buena tarde. Al contrario, muchas gracias, Pepe, a ti y a tu auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes, Ulises. ¿Qué sigue a partir de este momento, Ulises, cuando se da a conocer este informe apenas hace unos momentos? Lo que sigue es que vamos a solicitar audiencia ante el Poder Judicial, donde vamos a generar las imputaciones para que se puedan llevar a cabo los citatorios a las personas que puedan ser probables responsables de los hechos del pasado 3 de mayo. Estamos señalando a personas morales y físicas y hasta entonces pues estaremos atentos a cuál va a ser la determinación de los jueces. De acuerdo a la normatividad, nosotros estaremos haciendo la solicitud hoy y tendremos probablemente ya fecha de audiencia máxima
15 días para hacer ya la formulación. Máximo en 15 días es la fecha de audiencia para ustedes presentar. No, es lo que marca el código. Correcto. Pueden igualmente darnos antes el tiempo, pero ese es un poco el plazo, ¿no? Correcto, Ulises. Ustedes, la Fiscalía, presenta las acusaciones, corresponde al juez citar a las personas implicadas para que comparezcan en audiencia. Es correcto. E inmediatamente vendrá, después del análisis del proceso, vendrá una sentencia para fincar responsabilidades, lo mismo a personas físicas como a personas morales. Como lo ha señalado la fiscal, Pepe, me gustaría mucho que también se hubiera enterado del auditorio, existe dentro de nuestro sistema penal acusatorio la posibilidad que las personas puedan allegarse de los elementos de información y, por supuesto, proponer, entre otros, los acuerdos reparatorios. Nosotros estamos en la ruta de que lo más importante son las víctimas y no necesariamente un juicio largo. Como se ha señalado, la ciudad, pero también las personas que lamentablemente perdieron la vida o las personas que tuvieron lesiones, como sus familiares, son la prioridad. Así que una de las cosas más importantes va a ser responder a ello y ofrecer planteamientos en el sentido de reparar el daño integral de las víctimas. Todos estos archivos, Ulises Lara, van a estar a disposición de los interesados. Claro. ¿En una página de la Fiscalía? No, estarán en principio a disposición de las partes que forman parte de este proceso. Me refiero a los abogados o los representantes, los asesores jurídicos de las víctimas, como también de las personas que estén siendo señaladas. Ellos son los que en principio tienen derecho a conocer y por eso hemos guardado todo lo que corresponde en este caso en el debido proceso a la Secretaría de la Información. Hasta que en tanto no se pueda tener todo esto, podremos liberar la información correspondiente, pero sí estará a disposición de quienes están dentro de las partes ya como víctimas, ya como imputados o como partes testigos dentro del proceso. A ver si entendí bien entonces, ¿cuándo se van a dar a conocer los nombres y apellidos de las personas físicas y también de las personas morales? En cuanto se abra la audiencia y el juez determine que se pueden hacer los citatorios, estaremos seguramente teniendo ya la información de lo que determine en su caso su señoría para poder hacer las citas. Ulises Lara, tendremos que guardar el espacio. Sí. Ulises Lara, la tragedia dejó un saldo de 26 personas muertas y 98 lesionados el 3 de mayo, 10 y 20 de la noche aproximadamente, si no mal recuerdo. ¿Es correcto este saldo? Correcto, sí. Es totalmente correcto. Pues Ulises, no sé si gustes agregar algo más al respecto, hay mucho interés en la información. Solamente agradecer la disposición del auditorio de estar enterados de la situación. La información es una información amplísima, como bien lo has comentado, corresponde de una u otra manera hoy darle primero difusión a las partes interesadas, pero después divulgarlo ampliamente. Es una información muy puntual, con bases científicas y datos, estarán en su momento a disposición, pero hoy por hoy lo que queremos señalar es que hemos llegado y arribado a este punto con señalamientos puntuales. Ya estaremos informando y espero nos dé la oportunidad para seguir platicando con el auditorio Pepe y por el momento sería todo. Muchas gracias. Finalmente, Ulises Lara, te pregunto, ¿este dictamen, este informe, es un informe final de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero es distinto o corre por ruta distinta al desarrollado por la empresa DNB de Noruega, contratada por el gobierno de la Ciudad de México? Sí, de hecho, este es el informe con el cual nosotros estamos basando nuestro procedimiento judicial. Y el de las víctimas, en este caso la ciudad, que hizo su propio dictamen, por supuesto podrá formar parte de la carpeta. Nosotros nos iremos enterando de sus, además de lo que ha sido público, pero formará parte integral de ella en la medida que se vayan presentando estos elementos. Muchísimas gracias. Sí. El propio. Muchas gracias, Pepe, a las órdenes. Hasta luego, gracias. Igualmente de este lado, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia del Gobierno de la Ciudad de México. Permítame una pausa muy breve. Vamos a ir al tema de Dos Bocas, lo que está ocurriendo, lo que ya ocurrió y no va a volver a ocurrir. Permítame una pausa breve y volvemos. Pues sí, sobre el tema Dos Bocas, donde ayer hubo muchos desbocados
donde no hubo abrazos, donde hubo balazos aunque fueran de goma, donde hubo gases lacrimógenos, 4 personas detenidas o retenidas, hubo cuando menos 4 personas lesionadas. Eso es historia de ayer, pero sigue vivo el tema. Hoy, por lo pronto, los obreros desde muy temprano regresaron a trabajar a Larga, donde se está construyendo el complejo petrolero de Dos Bocas, que va a ser inaugurado por el presidente de la República. Lo ratificó hoy por la mañana en la conferencia de Palacio, el próximo 2 de julio. Y se va a llamar la refinería, se va a llamar la refinería Olmeca. Lo dijo así lo anunció el presidente. Eso es lo que quisieran los adversarios nuestros. Pero no, vamos a inaugurar la refinería en julio del año próximo. Y de una vez, para que tengan ustedes más información, la vamos a inaugurar en julio del año próximo. Vamos a inaugurar el día 2 de julio del año próximo y se va a llamar Olmeca, como homenaje a la cultura madre. Pues vamos pues a Paraíso, Tabasco, sede de la refinería Olmeca, o de Dos Bocas, como ahora se le conoce, en su proceso constructivo. Uno de los proyectos fundamentales del gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente de la República, Óscar Zúñiga, enviado especial de Grupo Fórmula. Desde luego, estamos en la línea contigo. Adelante, explícanos todo cómo va y qué ha pasado en las últimas horas, hoy, a partir de la mañana, cuando regresan los trabajadores a laborar. Adelante, Óscar. Gracias, Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos desde la puerta 2 de la refinería Dos Bocas, aquí en Paraíso, Tabasco, donde ayer se suscitó precisamente esta trifulca que comentabas, y desde luego hoy también se llevaron a cabo algunos jaloneos, sobre todo al interior de esta refinería, porque los trabajadores lo que quieren son mejores prestaciones, mejores salarios y sobre todo tener una mejor vida. Pero veamos el siguiente material. Después del conflicto originado este miércoles por trabajadores de la empresa ICA Fluor, este jueves las fuerzas de seguridad del estado de Tabasco y la Marina mantuvieron resguardada la entrada de la refinería Dos Bocas. Desde las 6 de la mañana comenzaron a ingresar los trabajadores luego de una revisión minuciosa pidiéndoles credenciales de la empresa y de su INE. Pasaban en bloques al interior de la construcción. Al filo de las 8 de la mañana, trabajadores protestaron en las oficinas de ICA Fluor exigiendo su credencial para ingresar a trabajar. Les dijeron que mostraran su INE y podrían ingresar, pero al filo de las 9 de la mañana, la mayoría de los obreros estaban adentro. Pero 30 minutos después, fueron retirados por la fuerza pública al menos 10 trabajadores que los acusaban de agitadores. No se quieren hacer responsables. ¿Por qué lo sacan entonces? ¿O por qué les no son trabajadores? Porque ellos nos quieren poner así como problemáticos y prácticamente ahorita nos tomaron fotos y quitaron los celulares para que un modo de intimidación pues. Y nos quitaron las credenciales de la empresa y número de empleados y todo, quizás no sé, para que tomen represalias sobre nosotros, pero pues nosotros no queremos problemas ni nada, simplemente queremos que nos respeten. Hablaron a los elementos de la Marina y pues no sé qué les dijeron los ingenieros y nos están tomando como problemáticos y que estamos armando el alboroto allá adentro, pero pues es todo. ¿Iban a hacer un paro de brazos caídos? Sí, pero o sea, pacífico, sin problemas y sin nada. Sin embargo, a las 10:30 de la mañana comenzaron a desalojar la totalidad de los trabajadores que laboraban en la refinería, y los mismos obreros decían que no existían condiciones para seguir trabajando, ya que llegó un grupo de choque y comenzó a amenazarlos. Incluso hubo detonaciones de arma de fuego, por lo que están temerosos de lo que pueda ocurrir. Habla Rogelio Ramos y José López, obreros de la refinería. Estamos indecisos, ¿sí o no? Y por eso sacaron todo el personal ahorita. ¿Y hubo detonaciones de arma? Dicen que sí, en el paquete 3.
Sí, exactamente. Y pues por eso salieron ahorita toda la gente, nos sacamos. ¿Pero lo sacó el otro sindicato? No, ya nosotros, fue decisión de nosotros con los cabos. Ya para afuera, pues no vayan a lastimar un personal, pues de por sí como estuvo ayer, y que salga más lastimado como que no. Entonces ahorita se terminan las labores. Sí, ahorita sí, hasta mañana. A ver qué pasa, pero no creo que se haga nada mañana. A cómo está la cosa. Pues tenemos miedo, pues. ¿Los mismos policías los golpearían? Pues ayer golpearon los mismos policías, golpearon a unos chavos ahí. Ya vi cómo lo que sucedió. Cabe señalar que por la puerta 1 de la refinería ingresaron elementos de la Marina y el grupo antimotines de la Policía Estatal para acabar de desalojar a los trabajadores y neutralizar a los grupos de choque, sobre todo detener a quien ingresó un arma de fuego y amenazó con dañar la integridad de los obreros. Los trabajadores están en la incertidumbre, no saben si regresarán a laborar mañana porque nadie les ha informado al respecto. Estrictas son las medidas de seguridad para ingresar a la refinería de Dos Bocas. Se les pide credencial de la empresa y credencial del lector a los trabajadores para poder hacer su ingreso. Esto derivado del conflicto sucedido este miércoles. Con imágenes de Alberto Tlahuis, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Oscar Zúñiga, te pregunto en este momento que, según nos reportan, hay alrededor de 1,000 trabajadores de la empresa ICA Fluor que todavía permanecen en paro en demanda de mejoras salariales. Dice que la empresa ICA Fluor está falseando información. ¿Qué tienes al respecto? Exactamente, Pepe, hay trabajadores que se encuentran afiliados o están simpatizando con algún otro sindicato, los cuales están pidiendo precisamente las mejores condiciones laborales y mejores condiciones salariales a fin de obtener amplios beneficios, sobre todo porque nos manifestaban algunos de los trabajadores que muchos son foráneos y tienen que rentar casas aquí precisamente en Paraíso, y las rentas están subiendo demasiado, pues hay cuartos que rentan desde 5 hasta 10,000 pesos cuando ellos están ganando 3,500 pesos y pues prácticamente no les alcanza para nada. Por eso es que están pidiendo mejores condiciones de vida. Pepe, también cabe señalar que hace unos momentos los policías estatales que se encontraban resguardando precisamente aquí la entrada número 2 de la refinería se acaban de retirar. Quedan los elementos de la Marina, quienes son los que se encuentran precisamente permanentemente custodiando lo que es la refinería de Dos Bocas, Pepe. ¿Qué me dices, Oscar Zúñiga, de las personas detenidas? Tenemos aquí en la mesa el número de 3 personas detenidas. Y respecto a las personas lesionadas por los enfrentamientos ocurridos ayer, se habla de 4 personas que fueron trasladadas a un hospital. Hubo decenas de golpeados también. ¿Esto ya se fue actualizado por las autoridades? Pepe, hasta el momento las autoridades del estado de Tabasco no han actualizado lo que es el estado de salud de las personas que ayer resultaron heridas. Al contrario, tratan de ocultarlo, ya que, bueno, pues prácticamente las personas lesionadas fueron trasladados por sus propios familiares hacia estos nosocomios a fin de que fueran atendidos. Y bueno, pues hasta el momento, según lo que se informa, ya están fuera de gravedad y están recuperándose. Sin embargo, el gobierno del estado de Tabasco no ha intervenido para nada en apoyar a las familias de los lesionados de ayer, Pepe. Muchas gracias, Oscar. Gracias al equipo de camarógrafos que nos brindan estas imágenes en vivo y en directo, enlazados en este momento hasta Paraíso, Tabasco, en la sede de la refinería que se va a llamar Olmeca, hoy Complejo de Dos Bocas. Que estés muy bien. Gracias, Pepe. Gracias, Oscar Zúñiga, enviado especial de Grupo Fórmula Noticias. Se ha comentado muchísimo que todo esto se debe a un conflicto de índole laboral entre los intereses detrás del llamado de la llamada Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, encabezada por Pedro Aces, y por otro lado, quienes mantienen el contrato de trabajo a través de ICA Fluor, a través de la CTM, que es un organismo adherido a la CTM. Ahí está el conflicto. El secretario general de la CATEM,
Pedro Aces, que pertenece a Morena, es diputado federal, dijo que la central obrera que él encabeza no está metida en los trabajos de construcción de la refinería de Dos Bocas. Salió al paso de esta manera Pedro Aces respecto a las declaraciones del presidente López Obrador, quien en la mañanera dijo que CATEM y la CTM están involucradas en el conflicto de la obra de Dos Bocas en la disputa por el control del contrato colectivo de trabajo. Hoy el presidente de la República se refirió al problema diciendo que hay que entender que este es tiempo de sopilotes. Son tiempos de sopilotes. Y yo espero que lo de Dos Bocas sea algo aislado y pedirle a los dirigentes que ayuden y pedirle a los trabajadores que no se dejen manipular, que no se dejen utilizar, que si quieren un dirigente para que les ayude, estoy a las órdenes de ellos, pero tengo la información de que se les está pagando lo justo y que tienen prestaciones, que esta es una disputa por el control del contrato, que ojalá y los dirigentes de CTM, de CATEM, nos ayuden. Es a lo que Pedro Aces se refiere, señalando que ellos, la CATEM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que es un órgano, digamos, antípoda de la Confederación de Trabajadores de México, no tienen nada que ver en este conflicto, que no tienen vela en el entierro, que no están metidos en Dos Bocas. Alguien le está pasando mal la información al señor presidente de la República. Fue lo que dijo Pedro Aces en una entrevista al periódico Reforma esta misma tarde. Diputado federal, le digo, por el partido Morena. En la mañanera el presidente reiteró pues que el paro de labores es resultado de una disputa sindical. En eso insistió. Y Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, llamó a resolver pacíficamente el conflicto sindical en la refinería. De acuerdo con el presidente López Obrador, la disputa del contrato de trabajo es entre el sindicato CTMista y los sindicatos de la CATEM. Es lo que le puedo informar hasta el momento respecto a lo que sucede allá en Paraíso, Tabasco, lo que sucede dentro del complejo en construcción de la refinería de Dos Bocas y lo que sucede también desde el punto de vista de política sindical. Nos permite una pausa muy breve. Regresamos en un momento para comentar con Luis Espinosa Cházaro, diputado federal del PRD. Él es coordinador de la bancada de este grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, para comentar con él la solicitud de controversia constitucional interpuesta por el PRD, el PRI y el Partido Acción Nacional ante la Suprema Corte de Justicia para declarar inconstitucional la revocación de mandato convocada por el gobierno federal y por el Instituto Federal Electoral para el mes de marzo del año entrante, para que los mexicanos digamos si queremos o no que el presidente siga en el gobierno. En un momento, detalles. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia del Gobierno de la Ciudad de México. Nosotros estamos en la ruta de que lo más importante son las víctimas y no necesariamente el juicio largo. Como se ha señalado, la ciudad, pero también las personas que lamentablemente perdieron la vida o las personas que tuvieron lesiones, como sus familiares, son la prioridad. Así que una de las cosas más importantes va a ser responder a ello y ofrecer planteamientos en el sentido de reparar el daño integral de las víctimas. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Le informo a usted que el PAN, el PRI y el PRD presentaron muy temprano esta mañana ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la revocación de mandato. Hay varias razones que argumentan los partidos del llamado bloque opositor va por México. Ellos están diciendo que no se trata de un proceso de revocación como lo establece la Constitución, sino es una ratificación, lo cual no es constitucional. Y por otro lado,
están en contra del alto costo que esto va a implicar. Cerca de 5,000 millones de pesos, dinero que podría, dicen estos diputados de los 3 partidos que le menciono, se podrían aplicar en otras cuestiones de mayor urgencia. Esto es lo que están controvirtiendo ante la Cámara de Diputados, bueno, más bien solicitando con una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Lo explica muy bien el diputado federal Luis Espinosa Cházaro. Él es el coordinador del grupo parlamentario del PRD, precisamente en la Cámara de Diputados, a quien saludo y le doy las buenas tardes. Luis Espinosa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, gracias, Pepe. Un saludo para ti, un saludo para todo tu auditorio. Muchas gracias. Corrígeme, por favor, ¿por qué o para qué la controversia constitucional? Corrígeme si lo que dije es correcto o me faltó. No, lo dijiste perfectamente. La segunda parte de la pregunta, para ser más concreto, no va en el sentido del espíritu constitucional de una revocación de mandato. Y por lo tanto, nosotros estamos controvertiendo frente a la Corte con esta acción de inconstitucionalidad. Y como bien decías, por otro lado, no se etiquetaron recursos en el presupuesto ni se quedó en la ley de dónde están los recursos para que se lleve a cabo esta revocación de mandato. En México es el único país donde el presidente y su partido son quienes promueven una revocación de mandato que normalmente este ejercicio se promueve desde la oposición. Ahora bien, esta inconformidad está basada en este argumento que tú estás planteando. Segunda parte de la pregunta. ¿Tienes a mano la pregunta para que la escuche nuevamente la audiencia de Fórmula? Porque no nos queda a todos claro exactamente qué va a decir lo que nos preguntarán en las urnas de llevarse a cabo la revocación de mandato en marzo. ¿Usted quiere que el presidente deje su encargo o quiere que continúe? Y esta parte de o quiere que continúe es la que más que una revocación de mandato nos parece un alargue de mandato, una confirmación de mandato, y eso no es lo que dice el artículo constitucional. Una ratificación de mandato, dirías tú, lo cual sí es inconstitucional. Por supuesto, y no hace falta más evidencia que ver quién es el principal promotor. La revocación de mandato en todo el mundo se utiliza como una herramienta de participación directa y democrática para efecto de que cuando el presidente no está haciendo las cosas bien, la oposición o la gente, la mayoría de la gente, diga pues que el presidente no continúe, nunca para ratificarle que continúe hacia adelante, porque hay que señalar también que este presidente fue votado por 6 años y estamos en el 3er año. Entonces, para ustedes, ¿este ejercicio es una necedad presidencial? Sí, es una necesidad del presidente y su partido lo apoya en ello, porque él sabe lo que pasará con la contestación y nos parece un despilfarro 4 o 5 mil millones de pesos que el INE ha dicho que costaría, pues lo podemos utilizar en vacunas o en medicamentos para los niños con cáncer, en muchas otras prioridades más allá de un ego personal. Exacto, no para engordar el ego del presidente. PRI, PAN y PRD van entonces por un presupuesto alterno. Es cierto, lo presentaremos el miércoles de la próxima semana por la mañana ahí en la Cámara de Diputados, con la alternativa, con la opción de que no necesariamente las obras faraónicas tienen que ser el gran gasto de este país, ¿no? El mayor egreso en el presupuesto que llegó de parte del Ejecutivo en cualquier rubro, no solo en infraestructura, es el Tren Maya, que se ha elevado en más de 100% el costo. Entonces nosotros decimos, desaceleremos esas inversiones faraónicas y atendamos las necesidades de la gente en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de empleo, que le hace mucha más falta a la gente que un tren al sureste del país. Ahora, volviendo rápidamente, Luis Espinosa Cházaro, al tema de la acción de inconstitucionalidad, donde dices tú no vale la pena gastar 4 o 5 mil millones de pesos en ese ejercicio de ego presidencial, sino aplicarlo en cosas mucho más urgentes. Esto apremia porque tienen ustedes, los señores legisladores, y junto con los senadores tienen que aprobar el presupuesto del paquete económico para 2022 y es ya, es a la velocidad de ya. Por lo tanto, la Suprema Corte tendrá que resolver pronto. Eso esperamos, eso le pedimos de la manera más atenta y respetuosa a la Corte, que es un poder de los 3 poderes de la Unión Autónoma. Le pedimos pues que en atención a que justamente hay temporalidades, apure nuestra acción de constitucionalidad y su resolución, pues para que podamos detener este capricho del presidente. ¿Me dirías tú que la alianza PRI-PAN-PRD, la de Va por México, está más viva que nunca? Te lo pregunto con toda mala intención.
debido a que en relación con la propuesta de reforma a la ley eléctrica, la reforma eléctrica, el PRI ya como que está dudando y esto podría cuartear la alianza legislativa establecida luego de las elecciones del 6 de junio. No, yo no veo ninguna fisura, ninguna fracción. Tuvimos una reunión esta semana con el PRI y el PAN, una foto que se hizo muy famosa y que a algunos les molesta mucho, pero eso no es más que la muestra de que estamos trabajando en conjunto. Yo estoy seguro que el PRI, lo único que ha pedido es un foro abierto. Una vez que se lleven a cabo estos foros, votará en contra de la reforma energética porque no es lo que más le conviene a los mexicanos. Luis Espinosa Cházaro, ¿qué te parece lo que dijo el presidente ayer, señalando que esta alianza PRI-PAN-PRD, la alianza Va por México, es un acto de promiscuidad política? Bueno. Sí, ¿me escuchaste? Bueno. Sí, te preguntaba, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ahora te escucho. Sí, la última pregunta que te quisiera hacer esta tarde, lo que dijo el presidente sobre una eventual promiscuidad política entre PAN, PRI, PRD. Mira, te pongo tal y como lo dijo para que luego no digan que inventé. ¿Qué es esto? ¿De veras? Una promiscuidad política nunca vista. Pero todo es esto. Los billullos. Aquí está, mire. No está el de la Coparol. Este es el de Claudio. La vida pública es pública, no es ninguna campaña en contra. Es que se cuestiona al presidente, pues aquí nadie es intocable. Ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. ¿Qué te parece todo esto, Luis Espinosa? Pues yo no veo ninguna promiscuidad política en el hecho de que 3 partidos que fuimos coaligados el año pasado nos mantengamos trabajando y que dialoguemos con diversos sectores, entre ellos el empresarial, que no debería ser como sucede con el actual gobierno satanizado. Promiscuidad política es abrazar al narcotráfico y mandar golpear a los trabajadores de Dos Bocas. Eso sí me parece una promiscuidad política, porque se han hecho o se han dejado ayudar por la delincuencia organizada en casos como Michoacán, Sonora y Sinaloa, para que el partido Morena, gane algunas elecciones. Yo le veo mucho más promiscuidad a eso que nuestra alianza, que es pública, que es legal, que es democrática y que claramente tiene la intención de detener un dique de contención constitucional frente a ciertas acciones del presidente. ¿Ves tú promiscuidad política en la alianza de Morena con Partido Verde, Partido del Trabajo? El Partido Verde acompañó al PRI en el sexenio pasado y el presidente los abrazó y ahí no ve ninguna promiscuidad, ¿no? Entonces yo insisto, cada quien en esta democracia del siglo XXI puede aliarse con quien lo desee, sin que nadie lo satanice por ello, y mucho menos porque ya esta alianza tiene construida más de un año y seguirá dando frutos. El año que entra iremos juntos en prácticamente todas las elecciones y quizá eso es lo que irrita a algunos. Dime finalmente, Luis Espinosa Cházaro, ¿cuándo esperan resolución de la Suprema Corte de Justicia a la acción de inconstitucionalidad presentada esta mañana? Estaban ustedes, los coordinadores de las bancadas de la alianza opositora de Va por México, y estaban también los líderes de los partidos. No, fuimos solamente los coordinadores parlamentarios, la firmamos 200 diputados de oposición y esperamos que se resuelva antes de marzo, que pretendería llevarse a cabo este ejercicio. Pues muchas gracias Luis por esta conversación. Gracias a ti, buenas tardes para todos. Buenas tardes, igualmente el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Hagamos una pausa, iremos con Alberto Hernández Unzón para que nos explique qué está sucediendo con Pamela, este fenómeno meteorológico que ha causado severos daños en los estados de Sinaloa, principalmente en Los Mochis y en otros municipios de la entidad, también en Nayarit y no se diga en el estado de Durango. En un momento, los detalles. Informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos comunicación en este momento precisamente con Pedro Aces. Pedro Aces, diputado federal de Morena. Él es el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM.
uno de los gremios sindicales señalado por el presidente de la República en conflicto con la Confederación de Trabajadores de México, ante lo cual, en entrevista con el diario Reforma, Pedro dijo: creo que está mal informado el presidente. Pedro, de entrada un saludo, buenas tardes, gracias por aceptar esta llamada. Pepe, muy buenas tardes, un saludo para ti con afecto y un saludo a todo tu gran auditorio. Igualmente, Pedro, ¿el presidente está mal informado? Pues mira, Pepe, la verdad de las cosas es que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en Dos Bocas, en ese conflicto que lamentablemente se da cuando estamos en el año 21 de un nuevo milenio, que ya las cosas no deberían de ser así. Nosotros tuvimos un conflicto laboral de los que se llaman recuentos y lo hicimos a través de la Secretaría del Trabajo y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la empresa Nissan hace unos días. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo marca la ley, como lo marca la reforma laboral, a través de una institución para que los trabajadores manifiesten su libertad, que eso es la reforma laboral, de poder votar. Y antes nada más pensaban los trabajadores, pero no les permitían. Hoy con esta reforma que impulsó el presidente, hoy pueden votar. Entonces, si nosotros tuviéramos algo que ver en Dos Bocas, lo hubiéramos hecho de la misma manera. Nosotros no somos esquiroles, nosotros manejamos un sindicalismo fresco, moderno, que realmente va de la mano no solo del trabajador, sino también del empresario, porque no se puede patear a la gallina de los huevos de oro. El empresariado mexicano es quien arriesga su capital para que los trabajadores puedan llevar, ahora sí como se le dice, su chivo a su casa todas las semanas. Entonces la empresa ICA, quien conozco muy bien, porque tenemos la oportunidad de trabajar con ellos en el tramo 4 del Tren Maya, es una empresa que les cumple, que les paga bien, que les da todas las necesidades que necesitan y que ocupan los trabajadores, todo lo derivado del 123 constitucional, donde tienen derecho a una mejor sistema de salud, a una mejor vivienda. Es una empresa seria, ICA, y no se vale que le hagan esos movimientos a algunos sindicatos charros y esquiroles. Donde a ver, exacto, has tocado el punto, Pedro, has tocado el punto clave. Entonces, ¿quién está metido en esta bronca? ¿Quién está instigando? ¿Quién está en plan de provocación que generó ayer enfrentamientos con elementos de seguridad del gobierno del estado de Tabasco, que hubo 4 personas lesionadas, hubo 3 personas detenidas? Hoy el presidente dice, esta es una disputa entre CATEM y CTM. Tú me dices, CATEM no tiene trabajadores metidos en ICA Fluor. Entonces explícanos, por favor, porque ya no entendemos. Pues hay mano negra de alguien que no quiere la productividad en este país, alguien que está en contra de todas las buenas cosas que se está haciendo con este gobierno. ¿Es tiempo, dirías que es entonces, que es tiempo de sopilotes? Pues yo creo que sí, es tiempo de que la gente que no está de acuerdo con las políticas públicas hoy de la Cuarta Transformación están haciendo sus cosas, y no solo ahí, en muchas otras partes, pero que no nos involucren. Ahora, Pedro, estás diciendo, seguramente el presidente está mal informado. ¿Quién está mal informando al presidente? Pongámosle nombres. Fíjate que no sabría decirte, Pepe, te voy a decir por qué. Porque no estamos allá. Yo inclusive estoy fuera del país porque vine a un tema de los migrantes, porque todos los trabajadores en México pertenecientes a los sindicatos de CATEM tienen familiares en Estados Unidos. Y tuve un encuentro ayer y el día de hoy yo tengo 4 días que no estoy en México, o sea, desconozco cómo está la situación, me he enterado a través de las redes de los medios. Por ello yo no podría decir quién informa al señor presidente, a quien le tengo un gran respeto y mucho agradecimiento, y jamás haría yo algo, por mi cabeza jamás pasa parar la productividad, Pepe. Hay que impulsarla, México tiene que crecer. Pues te agradezco, Pedro, te agradezco que nos brindes la oportunidad de esta aclaración, pero sí se pone en evidencia con esta declaración tuya la mala información en manos del presidente, que alguien le ha hecho llegar con alguna intención perversa, como tú, por supuesto, entre líneas nos estás diciendo. Te lo agradezco mucho, Pepe, esta oportunidad de expresarme, y mi respeto siempre para todas las gentes que nos escuchan y para el presidente de la República. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Pedro Aces, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, niega que sus trabajadores afiliados pues estén en ICA Fluor trabajando en el complejo petrolero de Dos Bocas, que se va a llamar
refinería Olmeca a partir del 2 de julio, cuando la inaugure el presidente de la República. Entonces, que alguien nos diga qué está pasando y cuál es el origen del conflicto, porque de que hay. Eso no lo niega absolutamente nadie. Creo que usted y yo y todos merecemos una explicación de parte de las autoridades que saben perfectamente qué está pasando y no de los perversos que malinforman al presidente de la República. Una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos ya el contacto visual con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula Noticias. Alberto, muy buenas tardes. ¿Qué razón nos das de Pamela? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Bueno, lo que se registró el día de ayer, tanto en la Sierra de Durango como en la parte norte del estado de Nayarit, de más de 160 litros por metro cuadrado en la estación de Pajaritos, generó gran cantidad de escurrimiento hacia los ríos, sobre todo la Caponeta en Nayarit, en donde sobrepasó el nivel máximo cuando se llega a entre 1,000 y 1,500 metros cúbicos por segundo. Todavía es manejable, Pepe, pero sobrepasó los 2,000 metros cúbicos por segundo, por lo cual se ha inundado gran parte del estado de Nayarit. Después siguió lo que es Pamela hacia la frontera de Coahuila, Nuevo León, con el estado de Texas, en donde se ha encontrado un sistema de baja presión y actualmente se ha desarrollado un frente frío, Pepe. Aunque el día de hoy fueron condiciones de estabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional, con la entrada de aire seco del Golfo de México y del Pacífico Norte, por lo cual disminuyó la probabilidad de lluvia. Para mañana, en las primeras horas, estará llegando este frente frío, combinado con la inestabilidad del Golfo de México, pues va a generar el incremento en los desarrollos de sistemas de tormentas eléctricas, chubascos muy fuertes, vientos y sobre todo el riesgo de granizadas. Para mañana, muy atentos en Nuevo León, sobre todo de Monterrey, toda la zona urbana, Tamaulipas, desde Reynosa, Nuevo Laredo, hasta Ciudad Victoria, y se va a ir propagando esta condición de inestabilidad con granizadas hacia zonas de San Luis Potosí, y más noche también Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Así que vamos a tener un frente frío, Pepe, importante, porque Monterrey está el día de hoy en 33 grados centígrados, mañana tormenta eléctrica, 32 de máxima, pero el sábado va a disminuir a 23 grados la temperatura máxima en Monterrey. Y en el Valle de México, el día de hoy 28 grados centígrados, y para el sábado vamos a tener 23 grados centígrados también con aumentados. Así que se esperan cambios importantes durante este próximo fin de semana, Pepe, y todavía no termina la temporada porque vemos el incremento de campos de humedad que vienen del Caribe, del Pacífico. Así que esto el día de hoy fue una relativa estabilidad, pero vienen días nuevamente de cambios importantes de temperatura y de lluvias, Pepe. Muchas gracias, completísima la información como siempre, Alberto. Muy buenas noches. Gracias, Pepe, buenas noches. Gracias, sí, porque ya son las 7:06, hora del centro de México. ¿Qué está pasando en Nayarit, donde hoy enfocamos la atención debido al golpe de Pamela que causó estragos? Te escuchamos, Francisco Guillén de Fórmula Nayarit. Tú tienes la noticia completa. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, un gusto saludarte desde aquí, la capital Nayarita. Bueno, te platico, 8 municipios son los afectados por el huracán Pamela. Esto tras que pues el mismo fenómeno hidrológico descargara sus aguas en la Sierra de Durango y sobrepasaran los límites el río San Pedro y el río Acaponeta, provocando afectaciones en 8 de los municipios que comprenden esta entidad federativa, como lo son Tuxpan, Tecuala, Acaponeta, Huajicori, Ruiz, Zamorano, Santiago y algunas comunidades del municipio de San Blas. Cabe mencionar que hasta el momento las autoridades han determinado que es saldo blanco, o sea que no hay pérdidas humanas. Se hablaba de 2 personas desaparecidas, quienes hasta el momento, al parecer, ya fueron localizadas a lo lejos por elementos de protección civil. Sin embargo, falta la confirmación de dicha información. Cabe mencionar también que
que pues las clases en zonas norte se han suspendido a causa de que estos han sido utilizados como albergue, las zonas escolares, ya que pues cientos, miles y miles de familias han quedado sin absolutamente nada en la zona norte de la entidad federativa aquí de Nayarit. Cabe mencionar, bueno, también que inmediatamente tras el suceso, pues las Fuerzas Armadas, así como elementos de protección civil municipal de Tepic, de municipios aledaños, así como el Estado, obviamente, acudieron a zonas afectadas. También cabe mencionar, Pepe, el heroico del Cuerpo de Bomberos de Navojoa, Sonora, trajo 3 unidades, 3 lanchas y 2 motobombas aquí a la entidad federativa para poder apoyar con las labores de búsqueda, rescate y reconstrucción del desastre, que ocurrió durante la noche de este miércoles aquí en la entidad federativa de Nayarit. Pues muchas gracias Francisco por esta información detallada. Estamos todos muy pendientes de la sociedad nayarita que está padeciendo los estragos de este huracán. Fue huracán, se volvió tormenta, retomó fuerza y volvió también a ser huracán, y ahora está provocando estos estragos en Nayarit y también en el estado de Durango. Ya pasó en Sinaloa, por Sinaloa. Que estés muy bien y nos vemos pronto. Abrazo y saludos. Abrazo y saludos. Y también sobre la zona de Los Cabos, allá en Baja California Sur. Una pausa muy breve. Vamos a regresar con el doctor Luis Carlos Ugalde. Vamos a platicar o vamos a informar a usted lo que están proponiendo los señores legisladores, un parlamento dual, es decir, donde intervengan diputados y senadores para realizar un parlamento abierto en relación con la iniciativa presidencial de reforma eléctrica que ha polarizado sin duda a tirios y troyanos. Permítame una pausa. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. El diputado federal Luis Espinosa Cházaro, él es el coordinador del grupo parlamentario del PRD, precisamente en la Cámara de Diputados. Es una necesidad del presidente y su partido lo apoya en ello, porque él sabe lo que pasará con la contestación y nos parece un despilfarro, 4 o 5 mil millones de pesos que el INE ha dicho que costaría, pues lo podemos utilizar en vacunas o en medicamentos para los niños con cáncer, en muchas otras prioridades más allá de un ego personal. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos más información en relación con la reforma energética, eléctrica, en fin. Prevén los diputados y senadores parlamento abierto para la reforma eléctrica. Israel Aldave, esto no es muy frecuente que digamos, por no decir insólito. ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Como tú lo señalas, fue una reunión insólita esta que sostuvieron este día las presidencias de las juntas de coordinación política, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados. A pesar de esta reunión, Pepe, inédita sin duda, pues los legisladores no encontraron un acuerdo concreto respecto al análisis y, por supuesto, la aprobación de esta reforma eléctrica impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Monreal, del Senado de la República, líder de los morenistas, y el priista Rubén Moreira, pues se sentaron a Pepe a discutir por más de una hora, incluso se dijeron amigos en una reunión ya ante los medios de comunicación, pero como te lo comentaba, Pepe, no hubo un acuerdo concreto que permita la realización de esta, como le llaman los políticos, la ruta crítica para discutir la reforma eléctrica. En lo que sí coinciden, Pepe, como tú lo señalabas, en que es en que se lleve a cabo este parlamento dual, como ellos lo llamaron, en donde tanto senadores como diputados federales escuchen las voces de todos los involucrados en el tema, especialistas, representantes de la sociedad y también del sector empresarial de nuestro país. Sin embargo, Pepe, pues se reconoció justamente al concluir este encuentro que la prioridad del Poder Legislativo será aprobar el paquete económico del próximo año, y ya sea a finales del próximo mes de noviembre o bien en diciembre, cuando se discuta pues este tema. Así lo reconoció el líder de los morenistas, Ricardo Monreal. No
nosotros consideramos que no se puede postergar una reforma, un tema tan trascendente para la nación. Como grupo parlamentario vamos a respaldar la iniciativa presidencial. Hay un buen ánimo de establecer conversaciones uniformes para un poco definir y diseñar los tiempos y los ritmos. Sí hay esa intención. Y sí hay la idea de trabajar en conferencia. La posibilidad de un parlamento dual que nunca se había hecho es una muestra clara de voluntad de la Cámara de Diputados para poder escuchar voces en este parlamento dual. Lo que tenemos que hacer es escuchar. Y bien dijo él, sin precipitación. Allí está, Pepe, pues son las buenas intenciones y escuchar a todos los interesados en este tema de la reforma eléctrica. Por su parte, el priista Rubén Moreira reconoció que no hay plazos ni fechas fatales para aprobar esta legislación impulsada por el gobierno federal. Pero yo creo que lo importante es la discusión y que se llegue, cuando esté madura esa discusión, a que cada diputado y cada senador enfrente su responsabilidad ante la nación. Al final, eso es una votación que queda aquí escrita en todos los diarios de debates y en los tableros, y creo que tiene que ser informada. Yo no adelantaría eso porque es algo que está surgiendo acá como una idea de atender un punto que le interesa a este país. Tan le interesa pues que ha ocupado las planas de todos los periódicos, diarios y todos los noticieros de radio y televisión. Allí están, Pepe, las posturas de los dos líderes de las juntas de coordinación política en el Congreso de la Unión. Todavía no se discute de manera formal este tema, Pepe, y ya provocó la primera diferencia. Es por parte del Partido Acción Nacional. La bancada en el Senado de la República no quiere que se lleve a cabo este parlamento dual, como se le ha llamado, sino que primero se escuche a todos quienes quieran opinar del tema en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Una vez que se apruebe allá, pues ya vendrá el tema al Senado de la República, y aquí también quieren los panistas que se lleve a cabo un parlamento, pero aparte, es decir, no quieren que le han llamado una mesa de discusión dual, y así las cosas, Pepe, en torno a esta reforma eléctrica que vaya que ha causado polémica, y ahora ya empieza aquí justamente en el Senado de la República, en donde, como te lo comentaba, pues solamente fueron buenas intenciones en esta reunión, porque no se dejaron en claro en qué fechas se llevaría a cabo pues este parlamento abierto, Pepe. Muchas gracias, Israel Adave. Continuamos pendientes. Continuamos muy al pendientes. También del otro lado de la historia de esta iniciativa presidencial, los industriales de la transformación, agremiados en la Canacintra, señalaron que no están de acuerdo con una contrarreforma retrógrada, así le llamaron, en referencia a los cambios que se promueven en el sector eléctrico desde el gobierno del presidente López Obrador, y reprocharon que se acuse a los empresarios de ser causantes de los males nacionales. Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación de la Canacintra, emitió un largo discurso durante la inauguración de la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales, donde, sin mencionarla por su nombre, criticó a la secretaria de Energía, Rocío Nale. Dijo, entre otras palabras, hace días escuchábamos a una funcionaria pública de no grata memoria, se refiere a Nale, quien en su afán de quedar bien con su jefe AMLO, acusaba a empresarios de ser causantes de los grandes males nacionales. Por cierto, una funcionaria pública a la cual le escuché decir que no tenía la más remota idea del sector eléctrico nacional. Es lo que dijo Enoch Castellanos, líder de Canacintra. También consideró este personaje que se quiere engañar al pueblo de México con la reforma eléctrica, debido a que, si se aprueba en sus términos, se obligaría a las empresas a consumir energía más cara, y éstas tendrán que trasladarlo al precio de los productos y los servicios. Quienes pagan por ellos son los mexicanos, que nos consumen los productos. Se están tratando de engañar al pueblo de México diciendo que se busca el beneficio de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa que debe ser productiva del Estado, pero en contra del beneficio de los mexicanos.
También la American Chamber of Commerce de México manifestó preocupación por los efectos que podría traer la reforma constitucional del sector energético que el presidente López Obrador envió hace 2 semanas al Congreso. Según su análisis, en medio de la reactivación económica nacional y regional en la que México y Estados Unidos están realizando esfuerzos conjuntos, esta reforma constitucional afectará nuevamente. En primer lugar, el clima de confianza y de certidumbre necesarios para la recuperación, ya que no plantea respetar los esquemas regulatorios y contractuales con los que se realizan inversiones a largo plazo. Y en segundo lugar, opinan que contraviene los compromisos establecidos por México en el TEMEC, ya que eliminaría los órganos reguladores coordinados en materia de energía y el mercado eléctrico mayorista, además de que impondría cuotas de mercado y cancelaría contratos privados, es decir, que la CFE se volvería juez y parte. También dice la American Chamber of Commerce de México que la reforma reducirá la diversidad de opciones de suministro eléctrico, lo que genera riesgos de desabasto y podría aumentar el costo final de la energía en los hogares. Dijeron que México perdería la oportunidad de ser una economía competitiva y por último trasladaría la transición energética hacia un generador único. Bien vale la pena el comentario del doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Bien vale la pena su opinión, su análisis en todo esto. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Pues mira, a mí me preocupa mucho que el sector empresarial tiene razón, pero no sabe comunicar sus razones. Y mientras no haya una comunicación efectiva para que los mexicanos entiendan de qué se trata esto, es probable que los diputados, viendo el ánimo de la gente, puedan apoyar la reforma de López Obrador. Creo que en este momento hay una mayoría de diputados en el PRI y quizás senadores en el PRI que su corazón no está con la reforma de López Obrador. Y ellos son los que van a definir. Pero si ven que la gente, el público, las encuestas muestran que la mayor parte de los mexicanos apoyan la reforma eléctrica de López Obrador, al final del día pueden apoyarla y entonces sí va a pasar esta reforma eléctrica que es muy, muy dañina para el futuro del país. Sin embargo, frente a la comunicación efectiva del gobierno, mentirosa pero efectiva, simple pero potente, lo que veo del otro lado de la ecuación es a boletines de prensa, mensajes poco empáticos, inentendibles, tecnocráticos, que solo hablan de los intereses de las empresas. Ahora que tú leías lo de la American Chamber que acabas de narrar, yo francamente no le entendí nada. Están hablando de sus intereses, están hablando de la productividad, están hablando de los contratos, están hablando del TEMEC. Francamente, Pepe, a los mexicanos, ¿tú crees que les interesan los acuerdos con el TEMEC o les interesa la productividad o les interesa el clima de confianza de los inversionistas? Ese discurso tecnocrático, poco empático, alejado de la realidad de las personas de carne y hueso de este país, es lo que hace justamente que el discurso de López Obrador sea tan potente. O bien, lo que dijo Enoch Castellanos que narraste. Enoch Castellanos tiene razón en el fondo, pero lo que él está hablando es simplemente de los intereses del sector empresarial, no está hablando de lo que la gente de carne y hueso desea. Enoch Castellanos, según lo que acabas de decir, dijo básicamente que los costos de producción de las empresas van a aumentar y que al final del día las empresas tendrán que transferir esos costos al consumidor. Lo que está diciendo Enoch Castellanos es justamente lo que López Obrador quiere oír. Decirles, miren, las empresas al final te cobran lo que ellas deberían de pagar y absorber. Entonces, yo creo que es el gran talón de Aquiles. Si el sector empresarial mexicano quiere ayudar a México, debe ayudar a comunicar con eficacia, simpleza y mayor empatía
¿Cuáles son los riesgos que para la gente de carne y hueso significaría esta reforma? Los partidos políticos difícilmente lo van a hacer. Lo debe hacer alguien, y ese es el sector empresarial mexicano. Y yo veo que hasta ahora el sector empresarial mexicano está muy ensimismado en sí, con un discurso tecnocrático, con estrategias muy tradicionales de comunicación que son inentendibles, y creo que eso debe cambiar para evitar que esta reforma energética del presidente, que es muy dañina, sea aprobada en los próximos meses. Ahí incluyes en esa visión tecnocrática del grupo empresarial, incluyes también lo que ha dicho recientemente Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Yo escuché una entrevista que le dio a Leo Zuckerman en Televisa hace 2 días, creo, y es un mensaje dirigido a las élites. Es un mensaje correcto, es un mensaje, pero es un mensaje dirigido hacia arriba. Y es un mensaje que no genera conexión con el público, con la gente. Los diputados que van a votar esto se sienten en orfandad. Los diputados del PRI se sienten solos porque sienten que el sector empresarial mexicano los está poniendo en el paredón y les está diciendo: ustedes son los responsables de que esto pase o no pase. Y entonces sienten los diputados del PRI que ellos están ahora siendo los señalados como los posibles culpables de esto, y no ven que afuera en el sector empresarial, en los medios, haya gente tratando de construir un entorno de opinión pública que ayude a que ellos tomen una decisión responsable y rechacen esta reforma que es muy dañina para México. Pero tiene que haber una comunicación empática con la población y no una comunicación elitista hacia arriba que nadie entiende. Yo he leído, Pepe, la mayor parte de los boletines de prensa que han emitido organismos empresariales, empresas, incluso organismos ambientales. La mayor parte de estos hablan de Estado de Derecho, hablan de productividad, hablan de los acuerdos comerciales adquiridos, hablan de cosas que a los mexicanos de carne y hueso no les importan ni le entienden. Y entonces, al final, López Obrador, Pepe, lo que nos dice todos los días es que esta reforma es para acabar con los abusos de las empresas, es para devolverle la energía a los mexicanos. Y eso sí lo entiende la gente. Eso sí lo entiende la gente, son mentiras, pero además nadie sale a decir que son mentiras, ni siquiera salen a contrarrestar este tipo de cosas. Pero lo que quiero decir es que el discurso del presidente es mentiroso, pero es empático con lo que la gente entiende, y el discurso del otro lado es un discurso tecnocrático, elitista, inentendible, aunque se basa en la realidad. Entonces, yo lo que digo es necesario modificar la estrategia de comunicación para que la población entienda qué está en juego y que al final el Congreso mexicano pueda tomar una decisión más responsable, sabiendo que su decisión va a encontrar eco y apoyo afuera en las calles de este país. Muchas gracias, doctor. Como siempre, Luis Carlos Ugalde. Gracias, Pepe. Buenas noches. Hasta la siguiente. Gracias. Muy buenas noches. Él es el director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias, como lo es también, sin duda, y muy apreciado, el maestro Alfonso Zárate, periodista. Él escribe Los usos del poder en el periódico El Universal todos los jueves. Es también presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, que es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Creo que vale la pena saludar a Alfonso y preguntarle si él coincide con Luis Carlos en el sentido de que lo que ha fallado al sector empresarial, contrario, opositor a la idea de la reforma propuesta por el presidente en lo eléctrico y lo energético, está mal comunicado. Alfonso, qué gusto escucharte y saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Sí, yo creo que Luis Carlos tiene razón en que uno de los problemas en general del sector empresarial es la postura que fije frente a las políticas públicas. Yo diría particularmente que en lo que va de este gobierno hemos visto a un sector empresarial bastante discreto, por decirlo de una manera elegante, yo diría bastante obsecuente, y que no está cumpliendo con la responsabilidad mayor que le corresponde, que es el velar por los intereses legítimos del sector productivo mexicano. Son muchas las decisiones que se han adoptado desde el poder público en el tramo de los primeros
3 años que no han encontrado una respuesta clara, eficiente y yo diría enérgica. Pienso, Pepe, por ejemplo, en el tema de los bloqueos a las vías ferroviarias, sobre todo en el estado de Michoacán, en donde frente a una violación flagrante al Estado de Derecho de orden federal, porque se trata de violaciones a la Ley General de Vías de Comunicación, el aparato gubernamental federal permanece pasivo y las organizaciones empresariales prácticamente en silencio. Pero en lo que toca a esta iniciativa, diría en primer lugar que no hubo sorpresa alguna, que el presidente ya había advertido que la reforma eléctrica sería una de las 3 de rango constitucional que presentaría al Congreso en este segundo tramo de su administración. Las otras 2 eran la electoral y la de la Guardia Nacional. Pero lo que observamos, y me parece que es preocupante, es una confrontación entre 2 extremos que se niegan a encontrar un punto medio. Los argumentos para defender la iniciativa son seductores. Si los neoliberales privatizaron la luz, subieron las tarifas, decretaron la muerte por inanición de la empresa pública, te vamos a devolver más barata, reluciente de limpia y con una CFE de clase mundial. Eso dicen los apoyadores del gobierno. Y los opositores a la iniciativa, fundamentalmente los organismos empresariales y los analistas financieros, dicen que constituye una expropiación implícita que llevará a la fuga de capitales y la parálisis de las inversiones, a un retroceso de medio siglo, al monopolio estatal, al desabasto, apagones, energía sucia, putrefacta, etcétera. Y el presidente Pepe está echando todo para lograr los votos que necesita para aprobar su iniciativa, lo que incluye esta advertencia de que quien vote en contra deberá asumir, dice el presidente, las consecuencias de traicionar al pueblo, al interés de la nación y a la patria, es decir, la polarización a todo lo que da. Y yo me pregunto si el presidente López Obrador puede modificar o revertir algo de lo que se erigió en los últimos 6 sexenios. Claro que sí, si se apega a las reglas del juego democrático, es decir, si consigue esa mayoría calificada que establece toda reforma constitucional. Y para reformar la Constitución no es absolutamente indispensable contar con una aplanadora como la que tuvo en su momento Carlos Salinas de Gortari. Hay que decir que desde 1997, cuando se inaugura el ciclo de los gobiernos de minoría, la Carta Magna ha sido parchada, enmendada, reducida, aumentada. Y esto se logra porque hay una negociación legislativa que modifica los pesos y los contrapesos. Un presidente pone en la mesa la intención de reformar y sus operadores maniobran lo que pueden y los opositores toman la iniciativa o la rechazan. ¿Por qué tendría que ser distinto ahora? Pero más allá de si el presidente logra conseguir los votos que le faltan, mi impresión es que no los va a conseguir. No puede ignorarse que sus llamados al PRI representan una manzana envenenada. Se proponen fracturar al tricolor. Ya un grupo de diputados priistas ha anticipado que va a votar en contra, pero también se propone fracturar al bloque opositor en lo inmediato, es decir, en las discusiones de la agenda legislativa, pero más importante, Pepe, fracturarlo en las elecciones del 2024, es decir, ganar la sucesión. Si logra su cometido, en la misma maniobra va a romper el frente opositor, ganará las elecciones del 2024 y desde luego condena al país a un severo retroceso. ¿Cuál no será la importancia de esta jugada política presidencial culminante, prioritaria, al momento de proponer que sea Ricardo Monreal, el coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, líder de Morena en el Senado, un hombre muy hábil en la negociación política, para que empuje e intervenga y proponga este llamado parlamento dual? ¿Por qué? Porque no pueden dejar, pensará el presidente, solamente en manos de los diputados federales la discusión. Tiene que entrarle un hombre inteligente, un hombre táctico, estratega de la política, a que esto no se salga de madre, que no se salga de cauce, quise decir.
Eso es la interpretación que le damos a bote pronto a la presencia de Ricardo Monreal. Aquí estoy para que esto no se salga de cauce, porque esta es la intención del presidente de la República. Que se discuta, sí, que se cambien comas y acentos, sí, pero que se discuta y que se apruebe. Y aquí está el refuerzo, aunque Ricardo Monreal, sabemos, no está en el corazón del presidente, sí está en el corazón de la estrategia de la política de Morena, eso no nos cabe la menor duda. Es una pieza clave, Ricardo Monreal, lo ha sido en toda la operación política, y coincido, Pepe, en el sentido de que Monreal no está en el corazón del presidente. Es más, yo diría que el presidente y Monreal se desconfían uno al otro, pero al mismo tiempo los dos se usan. Pero diría también que me parece que es una buena decisión la de ampliar los espacios de discusión. Es decir, yo creo que al final de cuentas, con esta polarización, con esta confrontación de visiones, hace mucha falta espacios en donde con toda libertad y con todo el argumento posible se vean pros y contras, porque al final de cuentas lo que estamos observando desde fuera es una suma de posturas engañosas, digamos, muy dramáticas en uno o en otro sentido, y creo que vale la pena que se realicen esos espacios, esos foros, y que después de eso veamos si finalmente el presidente logra conseguir a esos legisladores del PRI con todas las implicaciones que yo advertí hace un momento, la de fracturar al propio PRI, la de fracturar al bloque opositor y de preparar mejores condiciones para la sucesión del año 2024. Aquí te demuestra cuál es la estatura política del presidente de la República, que está en todas, absolutamente todas las jugadas. No se le va una, eso sí, por bien o mal que te pueda caer. Nos vamos a una pausa, te agradecemos mucho, Alfonso Zárate, como siempre, tus lecciones de periodismo y tu comentario y tu análisis. Un abrazo, Pepe. Fuerte para ti, gracias, Alfonso Zárate. Los usos del poder. Nos vamos a una pausa. ¿Qué pasa con el gas? Que el gas huele muy feo. Regresamos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿A qué huele el gas? Pues el gas huele feo, la verdad bien feo. Pero si no oliera feo, no nos daríamos cuenta de que se está escapando el gas. Esa es la razón por la cual tiene esas sustancias, ahora me van a recordar cuáles son, las que permiten que huela pues espantoso, pero más vale soportar el mal olor que perder la vida por una explosión. En fin, ¿qué está pasando con el gas? Bueno, el paro de actividades que mantienen los gaseros desde el 11 de octubre se va a extender de manera indefinida en la Ciudad de México y el Valle de México, es lo que está advirtiendo el Gremio Gasero Nacional. ¿O me equivoco, José Adrián Rodríguez? Él es el presidente de los gaseros del Valle de México. Un saludo muy cordial, José Adrián. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Espero se encuentren bien y un saludo para todo tu auditorio. Pues muchas gracias. Pues te digo que huele a gas, que huele feo. A ver, cuéntanos, ¿qué tan feo está oliendo todo este asunto? No, mira, no huele feo el gas. El gas huele a dinero, ya que ha creado demasiados intereses desde hace muchísimo tiempo. Esa misma metáfora nos decía el licenciado Chisil, que por qué olía tan feo el gas, y el gas olía a dinero y genera demasiados intereses que se encuentran en este momento pues fuera de nuestro alcance de los repartidores. Se han monopolizado y se han creado simple y sencillamente para engrandecer el bolsillo de muchas personas, pero no han llegado a los bolsillos de los repartidores. Ahora, ese gremio, el gremio que tú encabezas aquí en el área metropolitana, está extendiendo el paro de manera indefinida en el Valle de México. ¿Cómo va el asunto? Ya llevan 4 días. Desafortunadamente muy mal, Pepe. Fíjate que teníamos unas negociaciones maravillosas con el ingeniero Miguel Ángel Maciel, el subsecretario de Energía, que es el titular de hidrocarburos, y era maravilloso el trato que teníamos con él. Estábamos construyendo un puente donde podíamos, el modelo del comisionismo del gas LP, pues encontrar una fórmula donde pudiéramos tener un beneficio en el costo integral del gas. Nosotros no queremos que suba el costo del gas. Dejamos que el costo sea estable, es un costo regulado, pero necesitamos ser incluidos. Para llegar a tu hogar,
nosotros tenemos que cada día, por cada litro que te despachamos en casa, pagamos 3 pesos por la operación. Por cada litro despachado, 3 pesos es el costo operativo, que es mantener sueldos, mantener la planilla de la unidad, tener la regulación, pagar el seguro, combustibles y las verificaciones. Es un costo integral, Pepe. Claro, ¿y cuánto es la ganancia que están teniendo? ¿Ustedes necesitan cuánto? ¿4? No, nosotros estábamos pidiendo en este momento, apoyando al señor presidente, 3 pesos. 3 pesos. Sí, y nosotros podíamos mantenernos trabajando. Ahorita estamos trabajando con 50 centavos. Hay este acercamiento entonces con la autoridad, pero no ha dado resultados. No, ya desafortunadamente la manifestación o la protesta era volver a tener esa relación con el ingeniero Maciel. Nos suspendieron desde hace 3 semanas las negociaciones. Íbamos construyendo de maravilla y dijeron vamos a analizar el costo y ya no nos volvieron a llamar. ¿Es el manejo ideológico del problema, dirías tú? Pues más que ideológico, realmente es la mecánica del costo. Sí, más que ideológico, ya lo hemos sentido hasta partidista. Nosotros no estamos en contra del modelo del señor presidente. No tenemos injerencia con la competencia en el gas bienestar. Realmente lo hemos sentido ya partidista. Ya la población está comenzando a sentir el desabasto, sobre todo en la zona oriente de la capital. Pues es que fíjate, qué ironía tan grande. La mayor cantidad de plantas de distribución se encuentran en la zona oriente y es exactamente donde ahorita no hay abasto. Han sido solidarias las empresas porque ahora las empresas nos explican que tampoco tienen margen operativo, que ellos tampoco están recibiendo el gas a un costo que les permita compartir con nosotros ese margen operativo para laborar. ¿Hasta dónde van a llegar, José Adrián? No queremos afectar ya más, no queremos afectar más a la población. Estamos en reuniones en este momento, Pepe, estamos el gremio gasero reunido para poder buscar el agradecimiento antes que nada a la población civil que nos comprendió, al gremio del tortillero, aquel ganadero, aquel empresario que toleró que pudiera estar sin estos días el abasto de gas y poderle decir a la gente que lo que teníamos que hacer era una muestra de la necesidad de que seamos considerados por las autoridades en un costo operativo. Esperamos ya pronto levantar este cese de actividades y solicitaríamos nada más que volviéramos a las mesas de negociaciones con el ingeniero Miguel Ángel Maciel. No buscamos otra autoridad, él es el adecuado y sabemos que el Ejecutivo con él nos canalizó muy bien. Pues te agradezco mucho, José Adrián Rodríguez, el haber comentado cómo van las cosas al 4º día de paro que va para largo, y donde va a haber un momento que no huela feo el gas, que no huela el gas, punto. ¿Por qué? Porque no hay gas. Y qué lástima que tengamos que hacer este análisis y que no pueda darle unas noticias muy alentadoras. De verdad que nos encantaría que una llamada que sonara a cualquiera de los teléfonos del Consejo Directivo y que nos invitara a poder continuar trabajando, que es nuestro máximo deseo. No fue un capricho ni un berrinche, fue una necesidad de incompetencia económica. Gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. José Adrián Rodríguez, presidente de los Gaseros del Valle de México. Una pausa. Noticias, todas las voces. Y al cierre, Carlos Urdiales, ¿qué más tenemos? Vámonos con Sara Pablo, Pepe, porque hoy el presidente de la República, varios asuntos, que invitará a más opositores a formar parte del gobierno y que las vacunas para menores de edad que determinó un juez es cosa no juzgada y entonces está en veremos o no. Sara, ¿cómo estás? Sí, Carlos, ¿cómo estás? Pepe, buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno apelará a la determinación de un juez federal en el Estado de México que concedió 2 suspensiones a padres de familia y que ordena al gobierno federal modificar la política de vacunación contra el COVID para vacunar a menores de 12 a 17 años sin importar su condición de salud. Aclaró que no es que no se quiera vacunar a niños y adolescentes, sino que no hay una recomendación médica. Señaló que esta resolución no es definitiva y cuando se presenta un amparo se protege a la persona que lo solicita y no se puede hacer extensivo. Es que es una decisión de un juez, pero eso sí falta todavía que se resuelva en otras instancias. O sea, no es definitivo, ¿sí?
Y cuando se presenta un amparo, se le entrega el amparo, se le otorga el amparo, se protege a la persona que... Pues parte de lo que se dijo en la mañanera de hoy. Muchas gracias, Sara Pablo. Y Pepe, por cierto, hoy ya se anuncia que hay acuerdo para que México envase aquí las vacunas Sputnik, sí, las rusas. Gracias, Carlos. Hasta aquí llegamos con lo más importante en las noticias. A nombre del equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A nombre del equipo lo invitamos para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares. Y en Telefórmula ya está listo el doctor Leonardo Curcio, a quien saludo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.